Muchas gracias y muchas gracias también a la organización por invitarme. Bueno, como veis, el título de mi presentación es bastante general. Habla de aplicaciones de inteligencia artificial y de Big Data en proceso de toma de decisiones. En este campo hay muchos modelos, por eso yo voy a intentar empezar explicando brevemente algunos de los conceptos más importantes de esto, de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y la comunicación. Y luego voy a dar algunos ejemplos que estamos realizando en el grupo y desde la Universidad de Cantabria. Sobre todo en el campo de la toma de decisiones, los estamos realizando en el marco del proyecto MEDAIZ, un proyecto europeo. Muchos de ellos están ya publicados, por lo tanto se pueden consultar y se pueden ver los resultados que estamos teniendo. Bueno, como decía, cuando hablamos de nuevas tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación, un tema que está muy de moda, considero, en este momento, se os vienen a la cabeza muchos nombres. El primero y el referente siempre es el Big Data. Pero hay muchos otros detrás, como puede ser la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los modelos de Machine Learning, y todos ellos destacan por una ventaja principal que le dan a las empresas, que es el ahorro, tanto en costes económicos como en tiempo. Esto es una ventaja y puede constituir también un reto para las empresas que se quedan, pues, de alguna manera atrás en esta transformación digital. Pueden sufrir, pues, eventos de falta de privacidad, como se están viendo en algunos casos, o eventos de competencia más fuerte por parte de otras empresas, o necesidad de contratar conocimiento externo para avanzar y para ponerse a la altura de otras. Por eso nosotros siempre intentamos de transmitir un objetivo a medio o largo plazo, que sería la transformación digital y lo que se llama ahora ser data driven, que es que todas las decisiones de la empresa estén tomadas basadas en datos. No solamente basadas en datos, sino probadas en múltiples casos, simuladas y bueno, con modelos que estén entrenados y sepan responder ante situaciones que no sean las habituales de la empresa. Este proceso, no solo para las empresas medianas o grandes empresas o en el sector de la acuicultura, sino también en empresas muy grandes, como podría ser este gráfico de ejemplo que pertenece a Telefónica, es un proceso, como digo, a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque siempre tiene unos primeros pasos. Esos primeros pasos nosotros los intentamos dar con las empresas que vamos conociendo, que es presentar casos en los que este modelo o los modelos de Big Data presentan ventajas claras para la empresa. Pueden presentar ahorros de costes o nuevas oportunidades en un periodo de tiempo corto. A este primer paso siempre le seguiría un paso de comenzar la transformación, empezar a hacer un plan de transformación y empezar a abordar las decisiones más importantes que tiene la empresa, para luego ya en un plazo más largo hacer una transformación integral. Pero, por decirlo de alguna manera, no sería un salto de una empresa que está gestionada de una manera tradicional a una empresa gestionada en base a datos, sino que iríamos avanzando, iríamos creando una serie de estrategias y modelos que nos llevarían en un futuro a poder estar totalmente automatizadas y totalmente gestionadas en base a datos. Una de las preguntas que siempre surgen es que si es posible aplicar todas estas técnicas a casos concretos, a empresas concretas, en este caso empresas de acuicultura o empresas de cualquier sector. Bueno, para esto hay que saber, lo primero de todo, qué es el Big Data y si todas las herramientas, todas las aplicaciones son de Big Data. En principio, cuando hablamos de Big Data nos referimos a grandes volúmenes de datos, muy grandes. Ahí pone, por ejemplo, terabytes. También se suele poner ejemplo que son volúmenes de datos que nunca podrían ser gestionados con tu propio ordenador o con los programas a los que estamos habituados, pero sí podrían ser gestionados en ordenadores en red o en las famosas nubes que están ahora o en superordenadores. Esto quiere decir que las empresas que gestionan grandes volúmenes de datos, que los almacenan y que necesitan procesarlos, lo pueden hacer, lo que es una ventaja muy grande para las empresas. Pero no quiere decir que las que tengan volúmenes de datos más pequeños no puedan aplicar también esta serie de técnicas o técnicas muy similares. Por eso el gráfico que veis en el inferior de la diapositiva, que es las 7 Vs que siempre se hablan cuando se habla de Big Data, la más importante es la segunda, la que habla del valor. Porque siempre el objetivo que tenemos nosotros y la mayoría de
personas, analistas de datos y demás, es obtener un valor de la información, ya sean grandes cantidades de datos o cantidades de datos más pequeñas, pero que el empresario perciba directamente el valor que puede obtener de ese tipo de gestión. En este sentido, para hablar más concretamente, se suele hablar de data science o, bueno, análisis de datos como se utiliza en español, que es obtener información procedente de los datos. ¿Qué procesos hay que seguir desde que recibes los datos o desde que empiezas a guardarlos por primera vez en la empresa hasta que puedes obtener información de ella? Esto destaca porque no es solo un proceso informático, como se ve en el gráfico a la izquierda, sino que trata de aunar como las tres fuerzas más importantes que hay en este campo. Sería los conocimientos sobre informática, los conocimientos sobre matemáticas y estadística, pero también los conocimientos sobre el tema en concreto, sobre el negocio. En este caso, por ejemplo, para mi caso, yo podría tener los conocimientos informáticos y estadísticos, pero siempre necesito primero conocer cuáles son los casos concretos de la empresa, del negocio de la acuicultura, de la especie en concreto, antes de poder sacar información relevante. Y las herramientas, pues hay herramientas de todo tipo, desde herramientas de visualización de la información, desde herramientas para sacar nuevos datos de bases que la empresa antes no manejaba, herramientas para hacer modelos tradicionales de regresión y demás, hasta ya herramientas más técnicas como podrían ser Machine Learning, Deep Learning y todos estos análisis que tratan de predecir. El proceso para aplicar este tipo de herramientas o este tipo de metodologías siempre comienza y siempre sigue como estas 5 fases. Empezaría a través de un análisis descriptivo, un análisis que puedes observar qué está pasando en la empresa y qué ha pasado hasta ahora. Un diagnóstico que te permite saber por qué ha pasado lo que quieras analizar, y ya análisis predictivos o prescriptivos, es decir, tratar de predecir qué va a ocurrir en el futuro y tratar de recomendar, de dar la recomendación de una decisión que sea óptima para la empresa. Por último, están los análisis cognitivos, que ya tratan de que el ordenador, por decirlo de una manera, la máquina, tome decisiones de manera automática, de manera autónoma. Estos análisis, de momento, o su aplicación en las empresas tiene que ser siempre bajo supervisión de una persona. Es decir, cuando estamos hablando de análisis o de toma de decisiones automática, nunca la máquina llegaría a ejecutar la decisión sin que el director o el empresario, en su caso, diese el sí a esa decisión. Bueno, una vez que hemos visto este proceso, las principales herramientas de Big Data y de inteligencia artificial, os voy a presentar algunos ejemplos reales, todos, que hemos realizado en el grupo de investigación. El primero, y como hablaba en la diapositiva anterior del análisis descriptivo, siempre lo primero, están las herramientas de visualización. Estas herramientas de visualización te permiten analizar o visualizar volúmenes muy grandes de datos que antes un ordenador no podría gestionar, simplemente con un cuadro de mandos bastante intuitivo en la nube. Sí, creo que funciona el vídeo al final. Aquí se puede ver como cuando seleccionas una variable o seleccionas el año que te interesa estudiar, todos los gráficos cambian o evolucionan en función a esa selección. Esto te permite observar patrones o relaciones que hay entre variables, o facilitar la toma de decisiones probando qué pasaría si cambiases el valor de una variable o si repitieses las estrategias realizadas en un año concreto y demás. Como digo, esto es un caso real que en este caso está analizando variables macroeconómicas y de mercado de la Unión Europea. En segundo lugar, ya centrándonos en la toma de decisiones en acuicultura, que como os decía se está realizando en el marco del proyecto MEDEID, vamos a intentar analizarlo, o lo que hemos intentado es analizarlo desde un inicio hasta la decisión más compleja de la empresa. Por ese motivo hemos empezado seleccionando los criterios más importantes cuando vas a tomar una toma de decisiones. Esto lo hemos realizado a través de encuestas con productores y también a través de revisión de artículos de otros autores, y hemos llegado a seleccionar 3 grandes áreas, como serían los aspectos económicos, medioambientales y de calidad, y 10 criterios a modo de ejemplo, pero que siempre se podrían variar en función de las intenciones de cada productor. Bueno, los criterios es fácil de explicar el motivo. El económico, porque es el objetivo de optimización clásico en economía. En este caso es el beneficio operativo y la rotación de los lotes. Los criterios medioambientales, ya que es
un aspecto que está en auge y cada vez es más importante. En este caso hemos puesto de ejemplo 6, que van desde las características que serían más importantes a la hora de obtener un etiquetado ecológico, la contaminación directa en el agua o la huella de carbono o el uso de energía que se utiliza durante la propia fabricación del pienso. Y por último, criterios de calidad, un poco más subjetivos, como podría ser la transmisión del omega 3 o el porcentaje de harina de pescado que se ha utilizado a lo largo de todo el proceso. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tomar decisiones estáticas, por decirlo de una manera, utilizando criterios que suelen estar opuestos entre sí, que son muy subjetivos. Por ejemplo, un productor que esté preocupado un porcentaje alto por lo económico, sería difícil que optimizase una decisión pensando también en lo medioambiental. Sin embargo, las estrategias de inteligencia artificial y estos modelos permiten el análisis de muchas estrategias y encontrar una que optimiza, siempre dando más importancia a un criterio que otro, pero que llega a optimizar ambos criterios, aun estando opuestos. Esto, por ejemplo, lo hemos utilizado para una decisión de pienso, una empresa, un productor que tenga varias alternativas de pienso, de varias empresas o con diferentes características, simplemente diciendo qué criterios son los más importantes para él, podríamos darle el pienso más adecuado para su empresa. Dando un paso más, yendo a analizar la estrategia de alimentación no como una decisión estática, qué pienso es el mejor para mi empresa, sino qué pienso debería dar en cada semana del proceso de engorde, o en cada mes, o bueno, incluso cada día, el periodo que el productor estime más adecuado. En este caso hemos puesto un ejemplo de 52 semanas en donde el productor debería elegir qué pienso dar en cada momento, en cada semana. Con técnicas de optimización clásicas o de maximización no sería posible, ya que las estrategias, según aumenta el número de piensos disponibles, son muy altas. Hay unas alternativas, hay un número de alternativas muy alto que no es fácilmente gestionable, por lo que hemos utilizado un modelo de inteligencia artificial bastante conocido, que son los algoritmos genéticos. Esto permite que, sin adentrarme mucho, sin ir a lo técnico, pero permite que partas de una generación de alternativas, de 10 o 20 alternativas posibles, y se vayan combinando entre ellas y evolucionando como lo haría las especies en la selección natural. Trata de imitar la evolución que tuvimos, por ejemplo, los hombres o los animales. Entonces, a partir de unas alternativas básicas iniciales, puede llegar a una alternativa compleja que presente mejores resultados, en principio, aunque no siempre, que las alternativas iniciales. Otro ejemplo, y siguiendo en la misma dirección, yendo un poco hacia decisiones más complejas, hemos tratado de analizar todas las decisiones de producción, o bueno, parte de las decisiones de producción en empresas más grandes de acuicultura, que tengan muchas jaulas y que vayan a producir en un periodo, en un horizonte temporal largo, de muchos lotes. ¿Esto qué implica? Esto implica que haya decisiones de la fecha en la que se va a empezar, se va a llenar la jaula por primera vez, el tipo y el peso del alevín que se va a introducir, la estrategia de alimentación que se va a utilizar y la fecha en la que la jaula se va a vaciar. Estas 4 decisiones se repetirían para cada lote y para cada jaula. Por lo tanto, volvemos a tener una estrategia muy difícil de encontrar. En este caso se ha utilizado otra técnica distinta a la anterior, que se llama PSO. Esta técnica trata de simular el comportamiento de los animales cuando intentan buscar comida, por ejemplo, cuando tienen un objetivo, de manera que simula un enjambre. Aquí hay por ejemplo abejas o podría ser otro animal, que se comunican entre ellos e intentan llegar a la misma solución. Para entenderlo más fácil hay un vídeo, a ver si se ve. Aquí veríamos cómo las partículas se van moviendo por el mapa de soluciones y se van acercando cada vez más a la solución global. Esto, por resumirlo, significa que no se prueban todas las alternativas que hay y se elige la mejor, sino que las partículas van comunicándose entre ellas y dirigiéndose hacia el punto donde es más probable que esté la mejor alternativa. Entonces, en este vídeo, no sé si son en 10 pasos o así, han llegado a obtener el globo. Todas se encuentran en el punto óptimo global, por decirlo de una manera. Esto reduce el tiempo de computación pues, de días o semanas o meses a aproximadamente 5 o 6 minutos. Lo que quiere decir que es un avance para la empresa y permite simular y ver las alternativas casi diariamente, pudiendo reaccionar ante cambios o ante cambios en la opinión del productor. Ya, abandonando un poco la toma de decisiones y para ver otros ejemplos que se hacen en
en Big Data, en inteligencia artificial, y que nosotros estamos empezando a aplicar en la agricultura. Tengo 3. El primero es el aprendizaje no supervisado. Sin entrar mucho en él, es una forma de hacer modelos, lo que serían los típicos modelos de regresión o de clasificación, sin tener datos etiquetados, sin saber lo que buscas. Simplemente diciéndole al algoritmo que evalúe los datos y encuentre similitudes, encuentre relaciones, encuentre patrones, sin tú saber ni siquiera que existen hasta el momento. En este caso nosotros lo hemos utilizado para analizar el crecimiento de alevines durante un periodo largo de tiempo, y ha sido capaz de clasificarlos por su forma de crecer, viendo que hay diferencias por su origen, por la cepa y demás, lo que nos ha dado, por decirlo de una manera, un output que nosotros no buscábamos o no esperábamos. El siguiente, que es muy conocido también y que ya se ha hablado hoy de ello, es la visión artificial o la gestión de imágenes. Esto es tan simple como obtener datos de fuentes que antes no utilizabas. En un principio las empresas hasta ahora no están utilizando las imágenes para obtener datos de ellas, y sin embargo cada vez es más común. Esto es bastante llamativo y está bastante presente en la prensa, y podemos encontrar muchos ejemplos, como es la gestión de imágenes en medicina, por ejemplo, que es capaz de detectar o de predecir la existencia de una enfermedad antes que los propios médicos. La gestión de imágenes en satélite en tiempo real, que ya se utiliza en pesca y en acuicultura. O la gestión de vídeo, que es un poco más complicada, pero como vemos aquí nos permite ya detectar objetos, y no solo detectar objetos, sino reconocerlos y detectar su tamaño, algo que nosotros creemos que podría ser muy útil también en acuicultura para predecir para analizar el crecimiento y predecir el crecimiento en el futuro. Y por último, text mining, que es lo mismo que en imagen, pero para textos, obtener datos que no teníamos a partir de los datos de la empresa. Esto es tan fácil como introducir en un sistema de inteligencia artificial todos los textos que nosotros queramos. En este caso, en el caso de las empresas, suelen ser contratos, suelen ser información de trabajadores, suelen ser todas las políticas de la empresa, y poder relacionarlos entre sí, obtener similitudes, comprobar si se están cumpliendo bien, o cualquier cosa que quiera el empresario. En nuestro caso lo hemos utilizado para introducir todos los artículos de investigación existentes en las principales bases de datos, como puede ser en Scopus o en Web of Science, y analizar qué similitudes hay entre ellos, cuáles son las palabras más utilizadas, cuáles son los autores más relevantes, incluso qué tendrías que escribir para tener más posibilidades de publicar tu artículo, o muchas otras utilidades que se pueden obtener de ello. El ejemplo más claro y más famoso que hay ahora es de una empresa que se llama Graphex y que está publicado en muchos periódicos, y es que han analizado todas las cuentas de Twitter de políticos y de periódicos. Esto ha posibilitado, para que se vea más o menos lo que se obtendría del análisis del que yo estoy hablando, que se pueda mapear y se pueda colocar los principales políticos y los medios de comunicación, viendo claramente cuáles pueden estar más cerca de quiénes tienen más relación entre ellos, y en qué orientación política se puede situar a cada uno. Esto no tiene en ningún caso intervención humana, sino que simplemente la máquina analiza, lee, compara y los ordena. Y así, sin entrar a valoraciones, se puede ver que claramente el resultado es correcto, al menos porque agrupa a todos los políticos de un mismo partido juntos entre ellos, lo que quiere decir que sí está entendiendo el mapa político español, por decirlo de una manera, y que sí se puede sacar conclusiones de ese sistema. Y bueno, ya para terminar, estas son algunas de las publicaciones que, si alguien tiene interés, las puedo referenciar, y nada más, mi correo para cualquier cosa. Muchas gracias.